el Nuevo Testamento es un libro consistente, no se contradice, a pesar de que fue escrito por varias personas, muchas personas fue escrito, pero muestra consistencia. El mensaje muestra consistencia. Eso que está dicho en Colosenses 2:9, la plenitud de la deidad corporalmente, eso está en Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio era el Logos, y el Logos era Dios. Mejor dicho, el Logos estaba con Dios. Estaba con Dios y el Logos era Dios. Mejor dicho, Dios era el Logos. Le está diciendo lo mismo. Estaba cara a cara. El mismo versículo establece una diferencia entre dos personas, entre dos seres o dos entes. Dice, uno estaba frente al otro. Como cuando el esposo toma de la mano a la esposa. Esa es la idea de esa palabra pros en griego. ¿Sí? Uno frente al otro, como el esposo toma de la mano a la esposa y se miran frente a frente, agarrados de la mano, frente a frente, de igual a igual, de igual a igual. Eso es lo que se está diciendo ahí. En el principio era el Logos estaba con Dios y Dios era el Logos. Ahí hay un predicado nominal. Está diciendo que Jesús tiene deidad. Se utiliza la palabra Dios, no divinidad. Otra vez, aquí el vocablo ya no es deidad, es Dios. Es Dios. Theos. Dios, es decir, deidad tiene el Logos. Lo está diciendo. Y no solo el versículo 1, que es consistente. La evidencia interna demuestra tan solo de este mismo capítulo o del mismo Evangelio de Juan, la evidencia interna lo demuestra. Porque el versículo 14 o 16 de ese capítulo 1 de Juan lo dice, y este Logos se hizo carne. Se hizo carne, es decir, asumió naturaleza humana. Lo que dice Filipenses 2:9 creo también, que no tuvo en consideración el ser igual a Dios, Dios, como cosa a que aferrarse. Él no tenía miedo de que alguien le usurpara su lugar y tomó la forma de siervo, es decir, de hombre. Bueno, estamos en Juan 1:1 y el versículo 14 o 16 donde se dice que asumió naturaleza humana, se hizo carne y habitó entre nosotros y lo vimos. Eso no es un representante, eso no es un ser divinizado. ¿Qué les queda por decir? Que esto lo cambiaron los curas. También los curas se enteraron, vieron este versículo allí. Habrá sido en el siglo I, cuando esto fue escrito, porque así está fechado. Así está fechado. Está fechado no por la ciencia, que la ciencia lo fecha un poco más tarde, siglo IV, etc. Pero es que los padres de la iglesia, en sus documentos, que ellos sí son del siglo I, II y III, registran este versículo como Ignacio, Justino Mártir. Y cuando se ven pillados en estas mentiras, ¿qué dicen? No, esto lo escribió Constantino. Madre mía, señores cristianos, no hagan esto, no sigan a los mesiánicos porque están cayendo en una apostasía de la cual no hay regreso. No hay regreso, no hay retorno. Y si no, miren los que han caído en esto, cómo se vuelven soberbicos, sí, soberbia, y altivos, se ponen agresivísimos. Como alguien les niega el mesianismo ese que tienen, el código real. Bueno, pues aquí cara a cara está en igualdad, como está en Filipenses 2 y el versículo 16. Pero es que el versículo 18 es consistente, el capítulo 1, y el Evangelio de Juan consigo mismo, y la deidad de Jesús. Porque en el versículo 18 se dice, se habla del unigénito Dios. A Dios nadie le ha visto jamás. No, a Dios no lo vio Moisés, ni Jeremías, ni Isaías o Ezequiel. Vieron manifestaciones de Dios. Manifestaciones de Dios vieron. No vieron a Dios mismo, porque Dios es espíritu. Dios no tiene partes. Es espíritu puro. Es imperceptible, está en todas partes. ¿Por qué? Porque es espíritu. Lo que de Dios se puede ver es lo que Él engendró en sí mismo. Es su Hijo. Eso es lo que se puede ver. Con 2 pies, 2 manos y una boca dándonos el mensaje. Y ese versículo 18 de Juan 1
Dice, a Dios nadie le vio jamás, solo el unigénito. Los ángeles no le han visto. No, tampoco. A Dios el Padre no lo han visto ni los ángeles ni los arcángeles, en el sentido en que el Hijo mismo, que está en el mismísimo centro de la esencia de Dios, de la deidad, Él sí le ha visto. Eso es lo que quiere decir ese versículo, y no hay nadie más así. Ahí no hay ningún hombre divinizado, ni antes ni después. Allí está Jesús, el Hijo de Dios, el que fue engendrado en la eternidad pasada. Se equivocó Arrio. Se han equivocado estos unitarios que han sido seguidos por los mesiánicos, modalistas también. Bueno, allí se dice eso. El unigénito Dios, Él sí le ha visto, el que está en el seno del Padre. Reina Valera tiene unigénito Hijo, pero hay otros manuscritos que hoy en día se usan que dicen unigénito Dios, claro, porque es Dios. ¿Y por qué en otros manuscritos está unigénito Dios? Porque el vocablo hijo, usado como lo usó Jesús en su vida, era sinónimo de Dios. Por eso el pueblo, la manada de siempre, de costumbre, el rebaño, trató de apedrearlo cuando él dijo lo que dijo en Juan 10. Y entonces Jesús les preguntó, ¿por qué me apedreáis? ¿Por qué queréis matarme? Si yo he hecho buenas obras. No te vamos a apedrear por buenas obras, sino porque tú, ¿qué dice? Siendo hombre, ¿te haces qué? Dios, al decir que eres su hijo. Nosotros sabemos lo que tú estás diciendo cuando dices que eres el Hijo de Dios. Estás poniéndote en su lugar. Eso. El síndrome de anorexia mesiánico y ruselista es tal que son capaces de leer eso y no darse cuenta. El síndrome, aquí lo llamamos el síndrome anoréxico, ruselista y mesiánico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que es como una persona que sufre anorexia, que se ve en el espejo y se ve con sobrepeso, cuando en realidad no pesa más de 20 kilos. Un hombre o una mujer de 1,80 m, 1,80 m, y dice, ay, qué gordo estoy, pero si sufre de anorexia, pesas apenas 20 kilos, vas a morirte. La gente se da cuenta de que se está haciendo Dios y van a apedrearlo. Y Jesús se queja por esto. Pero hoy en día leen eso, no les dice nada. ¿Por qué? Porque tienen la mente cauterizada. Lo que está dicho por Timoteo 4. Cauterizada, la mente cauterizada. Y hoy en día está funcionando un espíritu de encanto y magia. Y no pueden verlo. Les pasa lo que a los anoréxicos. Entonces, unigénito Dios. Y entonces hay manuscritos que ponen así, unigénito Dios, pero es que hay otros. Eso es lo que quiere decir Juan 1:1. Entonces, y Dios era el Logos, es decir, un predicado nominal donde se está diciendo algo parecido a esto otro. Voy a poner otro ejemplo, una analogía. Juan es gordo, gordo es Juan. Bueno, Dios, deidad, es el Logos, o tiene el Logos. Eso es consistente en la Biblia. Todo ello es una confirmación de que en el Hijo habita plenamente la deidad, en un cuerpo. ¿Y por qué en un cuerpo? Ahora pasamos a Colosenses para ver esto. No un representante. En el seno del Padre no puede habitar un representante. Tienen que corregir esa versión, código real, porque es un verdadero desastre, como no ha ocurrido en la historia. Es que ni los ruselistas, testigos de Jehová, han hecho una cosa tan horrible como esa versión. Como esa versión. Por cierto, ya que estamos aquí en Juan 1, ese versículo 14 o 16, donde dice, bueno, el 3, a partir del versículo 13, dice que en él fueron creadas todas las cosas, o él creó todas las cosas. Aquí en Juan, tan consistente en la Biblia, que allí en Colosenses, el capítulo 1, a partir del versículo 15 también se dice, en él fueron creadas todas las cosas. Sí, Señor, en él. Aquí los curas también cambiaron. Madre mía, los curas están en todas, y ya vivían en el siglo 1 y 2 y 3 y 4. Tocaron los manuscritos de los padres de la iglesia, que vivieron en ese siglo.
Eso no lo pueden derribar. ¿Cómo? ¿Cómo hacen los padres menores? Incluso hemos escuchado cosas tan horribles como esta. Dice, bueno, los científicos lingüistas y los que datan los manuscritos y todo eso saben la verdad, pero tienen miedo a decirla. Los científicos tienen miedo a decir la verdad. Es decir, que esos manuscritos los hizo Constantino, los mandó a hacer, claro. Señores, creyentes, cristianos, hagan exégesis bíblica, estudien historia. No estaría de más que hagan un doctorado. El doctorado en una universidad imparcial, en historia antigua, les va a obligar a conocer la verdad. No pueden poner en un examen que estos documentos son del siglo VI, que los mandó a hacer Constantino, porque no le dan el título de doctor. No. Por cierto, que hoy en día he visto doctores que pifian. También hay que decirle a los creyentes que el hecho de tener un doctorado no es garantía de que conocemos la verdad. O ellos la saben, la conocen. Miren, hay doctores dentro de los testigos de Jehová, hay doctores calvinistas, hay doctores arminianos, hay doctores bautistas, hay doctores pentecostales, hay doctores por todos lados. Y todos son diferentes. Y todos tienen una doctrina diferente. El hecho de ser doctor no significa que lo sabes todo. Bueno, no sabes ni la mitad. Por cierto, es que todo esto, así tal cual hemos explicado, todo eso está en Hebreos 1. También en Hebreos. Un libro escrito por hebreos para hebreos. También los curas vinieron aquí y también lo cambiaron. Qué tarea titánica, intergaláctica, esto de estar cambiando cientos y miles de manuscritos de los 6 primeros siglos, todos. No se les escapó ni un versículo a Constantino, ni a Ignacio, ni a los curas. Vamos a pasar a ver el hecho de por qué dice el apóstol Pablo aquí, como se dice en otras partes, porque se dice que en él habita la deidad, pero agregó algo, corporalmente. ¿Y qué necesidad hay de agregar esa palabra? Nada en la Biblia es casualidad, nada. Hay un motivo muy importante que hoy en día es de rabiosa actualidad. Y lo vamos a ver ahora. A una tierra nueva, a un cielo nuevo, superior a este. Pero no pasará. Las leyes de Dios son eternas. ¿Por qué? Porque son un reflejo de Él mismo. Él es eterno. Y la sentencia, por eso la sentencia que Él le dio al hombre, que el hombre era un ser material, era eterna. ¿Y quién ha de restaurar, quién ha de pagar por esa sentencia? El hombre tendría que estar eternamente condenado lejos de Dios a eso que llamamos el infierno, a eso que tantos cristianos niegan. Bueno, y pseudo cristianos también lo niegan, pero el infierno es necesario, muy necesario, para todos los que se rebelan contra Dios. Bueno, pues eso, quien tiene que cargar con la sentencia es un ser que tenga la capacidad, una capacidad que le permita soportar algo que es eterno, y es la sentencia. ¿Quién puede ser? Los hombres no tenemos esa condición que nos permita soportar una sentencia eterna y pagar por ella, de tal manera que al pagar esa deuda, esa sentencia, pueda restaurar el universo a su condición original y acabar con esta injusticia que tenemos, con esta injusticia, con esta muerte sin sentido, y acabar en forma definitiva. ¿Quién puede? ¿Quién puede acercarse a Dios y decir yo pago por todos ellos? ¿Qué hombre mortal, un hombre mortal puede pagar una sentencia eterna delante de Dios? Pero si los hombres somos lo que somos, ya sabemos, no hace falta hablar mucho para saber que no tenemos las condiciones necesarias, como vamos a ir viendo aquí, Aparte de eso, hacía falta un hombre que pudiera tener la condición necesaria para entrar en el lugar santísimo. Sí, eso que hizo Jesús, eso que niegan muchos, ¿no? Que dicen que él no entró hasta 1800,
43, 44, después dicen que sí entró, pero que no entró del todo, en fin. Bueno, alguien tenía que entrar en el lugar santísimo para mediar, para desempeñar la función de intercesor, mediador e intercesor. Los dos vocablos se le aplican a Jesús y se le aplican al Espíritu Santo mismo, No hagan diferencia, la diferencia que hacen algunos romanistas que dicen que Jesús es mediador, pero los intercesores son los santos. Búsquese en una concordancia el vocablo tan sencillo como esto. No tienen que saber griego ni hebreo, ni tener el doctorado, que por aquí tenemos la licenciatura y otras cosas más. Bueno, pues en una concordancia busquen el vocablo interceder o intercesión y verán que el Espíritu Santo también intercede por nosotros, por los hombres. No tenemos que recurrir a otro hombre, y que Jesús también intercede y también media. Señores, lean la Biblia, está escrito, y se cree lo que está escrito en la Biblia, no fuera de ella. Lo que está escrito por los padres apostólicos y de la Iglesia sirve para corroborar lo que está escrito ya en la Biblia, al mismo tiempo de ver qué era lo importante en los primeros siglos. Los padres de la Iglesia son vitales, y los padres apostólicos son vitales conocerlos, sí, sobre todo hoy en día, porque nos aportan datos que necesitamos y que favorecen la doctrina bíblica que tenemos desde hace muchos siglos. Pues bien, eso es. Pues seguimos diciendo que qué hombre, qué persona reúne las condiciones necesarias para entrar en ese lugar, cuando vemos que ni siquiera Moisés o los sacerdotes, o mejor dicho, el sumo sacerdote que entraba una vez al año en el lugar santísimo, tenía que hacerlo con mucho cuidado, bien preparado. El que fuese elegido para ese momento y esa oportunidad tenía que ser un sumo sacerdote escogido y bien preparado, y hacer solo lo que tenía que hacer en ese momento, sin distracciones algunas, porque si no moría en el acto. Sépase que el sacerdote que irrespetara en algún aspecto el lugar santísimo estando dentro, lo sacaban con una cuerda, porque nadie podía entrar allí. Lo sacaban con una cuerda, y si no era el sumo sacerdote y si osaba entrar, moría en el acto. Acuérdese de Usa, que en medio del jolgorio y el baile y toda la alegría y el gozo que tenían el rey David y el mismo Usa, porque estaban llevando el arca a su lugar definitivo, la tocó, y a Dios no le importó que bailaran, que gozaran, que tocaran instrumentos. Murió en el acto. ¿Por qué? Porque la obediencia está por encima de la música, por encima de la danza. Danzar no es obedecer. ¿No se han dado cuenta de eso? Es que los predicadores de masas, de las redes sociales, no hablan de esto, no les dicen nada para que ustedes no se marchen y no dejen de dar el diezmo, porque si no ellos pierden su clientela, aunque muchos de ellos ya en este momento ya no tienen que vivir del diezmo. Antiguamente sí, pero ya tienen mucho dinero, ya han recogido bastante durante 20 años, 15, 20 años, 30 años. Y no quieren que ustedes se marchen, porque ellos perderían la clientela, la gente que les ve, que les aplauden, y pierden su crédito pastoral. No les van a hablar de esto. Pero por encima de la danza, por encima del baile, por encima del jolgorio, los instrumentos, las orquestas, las caídas, los manguerazos, y las visiones y todo esto, está la obediencia. Por eso Usa perdió su vida allí, porque estaban haciendo algo de manera incorrecta, y lo mismo le pasó. No. Eso de decir que es cosa del Antiguo Testamento, no, porque el Señor hizo un juicio fulminante sobre dos cristianos. Por ejemplo, Ananías y Zafira. Sí, allí, en una cosa que no sabía nadie, sí, pero Dios lo estaba viendo. Pensemos que nuestro juicio va a ser y tener esas características. Eso es un botón de muestra, porque también los cristianos son muy listos hoy en día. Bueno,
Estos cristianos que se han convertido en los últimos 25 años hacia acá, son muy vivos. Dicen, bueno, eso pasó en el Antiguo Testamento con USA. No, y en el Nuevo. Bueno, eso de nuevo solo fue una vez. No, es un botón de muestra. Un botón de muestra. Pasó muchas veces más, pero no es nuestro tema aquí. Pero sépase que eso es así. Así es. Bueno, retomó lo que veníamos diciendo. ¿Qué hombre va a entrar en el lugar santísimo entonces? No hay hombre que entre a mediar delante del Señor en el tabernáculo, en el lugar santísimo celestial, el celestial, como está escrito, dicho, afirmado en Hebreos 9, los primeros 6, 8, 10 versículos. Allí se dice, alguien tenía que entrar allí a mediar. ¿Quién va a hacerlo? Cualquier hombre. Sabemos quiénes somos, lo que llevamos por dentro. Alguien osa estar en la presencia de Dios allá arriba. Pero si Isaías, Ezequiel no soportaban la presencia casi ni de un arcángel, ¿quién osa mediar por los hombres? Tiene que ser un ser imperfecto. ¿Quién de nosotros? Los profetas no lo eran, no eran perfectos. De hecho, muchos que empezaron bien terminaron mal. Tenía que ser un santo, un ser santo, y esa es la razón por la que Jesús, delante de los judíos, le dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y por eso se le dijo a María y a José, el santo ser que nacerá. No hay que esperar, como enseñan los mesiánicos, a la divinización después de su muerte, la de Jesús, para verlo como un santo. Tenía que ser santo antes. Y un hombre normal no lo es. Un hombre normal, hijo de José y María, como enseñan los mesiánicos, no tiene la clase de santidad necesaria para mediar por los hombres, como si tenía Jesús esa santidad, ¿sí? Para mediar, para entrar en el lugar santísimo celestial, para mediar por los hombres. Como hombre hacía falta la misma clase de santidad que tiene Dios mismo. Los ángeles no la tienen, no tienen esa santidad, Dios mío. Los ángeles tienen una porción de santidad, una medida de santidad como la tenemos nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Tan es así que en el libro de Job se dice que Dios puede ver necedad, limitación en sus criaturas angelicales. Y tan es así que los ángeles cayeron. ¿Por qué? Porque ellos tienen una medida de santidad, no tienen la santidad absoluta que tiene Dios y que tenía Jesús. No la tenían, no tienen los arcángeles esa santidad, tienen una medida de santidad que pueden guardar, cultivar o pueden ir contra ella. De hecho, fueron contra ella, por eso cayeron. Serafines, arcángeles, ángeles, cayeron, sí. Dios no cae, ¿por qué? Porque la santidad de Él es absoluta y es inmutable. Y Jesús, cuando dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?, estaba diciendo eso. No estaba diciendo lo que creen muchos creyentes hoy en día. Bueno, los que conocen ese versículo, porque algunos con 10 años en el Evangelio todavía no lo han leído. Jesús no estaba diciendo allí, bueno, de momento no he pecado, por ahora nadie me puede decir que me ha pillado en algo, porque yo no caigo, porque todavía no peco. Todavía no he pecado. No, Él no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo, yo soy absolutamente santo, soy la santidad. No es que tenga santidad, sino que soy la santidad. ¿Por qué? Porque yo fui engendrado en el seno del Padre. Juan 1, 18. En el seno del Padre. El Salmo también lo dice, ¿no? Este es mi Hijo amado. Hebreos también, 1. Yo te he engendrado hoy. No dice te he creado. Distingan esto bien, ¿eh? Dice, yo te he engendrado, es otra cosa. Y engendrar en el seno del Padre es una actividad, una acción eterna. Porque en el Padre todo es eterno e infinito. Por eso Jesús tiene deidad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, en Él habita la plenitud de la divinización, de la divinidad, no, de la deidad. La Biblia es clara, fue inspirada por Dios. Los copistas no se equivocaron aquí. De eso hablaremos luego.
Pero bien, Jesús no estaba diciendo, bueno, de momento no he pecado. No, estaba diciendo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Yo soy santo absolutamente. Eso fue lo que se le dijo a José y a María, la madre del Señor. Le dijeron, el santo ser que nacerá. El santo ser, pero no es un hombre normal. Es Dios asumiendo naturaleza humana. No es que Dios se hizo hombre, eso es un error, otro error de los mesiánicos. Decir que los cristianos enseñan que Dios se hizo hombre. No, nosotros no enseñamos que Dios se hizo hombre, sino que Dios asumió, es diferente, asumió naturaleza humana en el Hijo, en su Hijo, el que Él engendró en el seno, en el seno del Padre. No se crean los ángeles no salen del seno del Padre. Ni los arcángeles, ni los serafines, ni los querubines. Lo que sale, estos seres, arcángeles, ángeles, serafines, etc., salen de la mano de Dios, no del seno. En el seno solo está, como la misma Biblia lo dice, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice, en el seno del Padre habita el Hijo de Dios. Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo, mejor dicho, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Eso está en Juan. En Hebreos y en los Salmos se dice que fue engendrado allí en el seno. En el seno del Padre no hay arcángeles, no hay serafines ni querubines. Solo hay un hombre que tiene deidad, el Hijo de Dios. Allí no entra nadie. Cuando Él dijo, del Padre vengo y al Padre voy, estaba diciendo eso, señores. No apostaten negando la deidad de Jesús, porque de esa apostasía no hay regreso. En el 90% de los casos no hay regreso. Es una desviación que cada vez pronuncia mayor su deriva y terminan sacrificando corderos. Sí, sacrificando corderos, amigos. Y primero dicen que no harán eso. No, sí lo hacen. Pues eso, el Señor lo dijo, en el seno del Padre. Fue engendrado, no creado. No fue creado. Jesús no es creado, es engendrado. Por eso Él tiene la santidad que tiene la deidad misma. Pues eso es lo que lo hace redentor. Eso es lo que le permite entrar, le permitió entrar en el lugar santísimo, el celestial, no el terrenal, el celestial. Que ya sabemos que hay uno terrenal. A ver, señores.